Hola de nuevo a todos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos aquí con otra cápsula de dermatología. Nuevamente, gracias por permitirme hacer este espacio aquí en el Facebook para poder hablar sobre estos temas que por ahí no son muy populares, ¿no? Pero que yo pienso de que son importantes. Ahora, hoy día vamos a hablar de tiña, ¿ya? Que fíjense, es otra enfermedad que está bastante llena de mitos y que está, como por decirlo así, asociado a lo que son nuestros hábitos de higiene, a lo que son nuestras costumbres, ¿ya? Ahora, ¿será tan así? Es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Bueno, eh, partamos. Cuando tenemos que hablar de tiña, tenemos que hablar en palabras simples de hongos, ¿ya? Una tiña es una infección micótica, ¿ya? Eso quiere decir de que está causada precisamente por hongos, valga la redundancia, ¿ya? Em, Tenemos varias circunstancias al respecto, ¿ya? Que nos pueden orientar, ¿ya? Al respecto del diagnóstico. Quiero mostrarle las primeras imágenes para que vayamos viendo y de esa forma vamos describiendo cómo es el cuadro, ¿ya? Y ya, primero que nada les quiero presentar al chico malo de la película, ¿ya? Les vamos a presentar cómo se ve un hongo en un microscopio electrónico. Esto que está aquí es un hongo del tipo Trichophyton, ¿ya? Muy probablemente es un Tonsurans, ¿ya? Que es como de los más comunes, ¿ya? Los tricofitons son efectivamente el hongo que te pueden, o sea, perdón, son los más comunes, ¿ya? Como agente etiológico de las tiñas, ¿ya? Si ustedes se fijan, no parece para nada un hongo, o el concepto que uno tiene de hongo, me imagino que es por comer mucho champiñón o por jugar mucho Mario Bros. No, no parece para nada uno de esos hongos, ¿ya? Pero aquí lo tienen, este es un tricofiton, que es uno de los agentes etiológicos más comunes en cuanto a la tiña. Ahora, hay varios tipos de hongos que te pueden causar infecciones en la piel, ¿ya? Este que tenemos aquí es, como les decía, el tricofiton, probablemente es el tonsurans, ¿ya? Pero tenemos, por ejemplo, otros hongos que nos contagian los perritos, ¿ya? El Microsporum canis se llama, ¿ya? Y también tenemos a otras especies del mismo Trichophyton, ¿ya? El Trichophyton, por ejemplo, el rubrum, que también se le suele encontrar en las infecciones de hongos en la piel. Aquí tenemos lo que va a ser una lesión típica de la tiña. Es lo que están viendo acá, ¿ya? ¿De qué se trata? Si ustedes se fijan, ¿ya? Es una inflamación en la piel que se nota muy claramente, ¿ya? Y se caracteriza, ¿ya? Porque como ustedes ven, tiene un borde, ¿ya? Que comúnmente nosotros los médicos decimos que es un borde activo, es decir, que está en un pleno proceso inflamatorio. Si se fijan, ¿ya? Tiene el borde muy rojo, muy eritematoso, y si se dan cuenta, al centro hay una tendencia ya a la curación, ¿ya? Entonces, este tipo de lesión, ¿ya? Donde se ve que el borde está activo, como les decía, es característico de las tiñas, ¿ya? Ahora, eh, muchas veces no lo encontramos así, el diagnóstico se hace más complejo. ¿Saben por qué? Porque la gente se rasca, ¿ya? Entonces, como las personas se rascan, al medio se liquenifica, se llama, que es cuando la piel se engruesa, entonces pareciera que fuera una sola mancha roja, ¿ya? Ahí a veces se hace el diagnóstico un poco más complicado, pero la verdad que esta lesión es muy característica de lo que es una tiña corporis. ¿Qué es una tiña corporis? Es, como su nombre lo indica, una tiña que te ocurre en el cuerpo. Si se fijan, efectivamente se ve alrededor que está eritematoso, está el famoso borde activo que yo les mencionaba con anterioridad. Ese borde activo, ¿ya? De hecho es lo que le da el nombre a la enfermedad porque si se fijan parece como un gusano, parece un gusano que va culebreando alrededor de la lesión, ¿ya? Y de ahí el nombre, ¿por qué? Porque resulta, como ustedes saben, a las lombrices solitarias en medicina se le llama las tenias, ¿ya? Entonces, cuando al principio los médicos empezaron a describir esta enfermedad, hablaban de que esto parecía un gusanito, como una tenia. Y al final la palabra se fue deformando hasta quedar en tiña, ¿ya? Entonces, el origen del nombre de la enfermedad, miren, tiene que ver con los gusanos, que en realidad no tiene nada que ver con la tiña, con los hongos, ¿ya? Pero es por la palabra, tenia, tiña, ¿ya? Ya. Ahora, cuando nosotros hablamos de la tiña, tenemos que tener claro de que
según donde se presente puede variar su forma, ¿ya? Las que yo le mostré, esta de aquí y la anterior, son como les digo las tiña corporis, que esas son cuando aparecen en el abdomen, en el dorso, en los brazos, en las piernas, ¿ya? Tenemos un tipo de tiña bastante especial que suele ser bastante más molesta, ¿ya? Que es la famosa tiña cruris en la región inguinal, ¿ya? También se le conoce como tiña inguinal, ¿ya? Y esta tiña, ¿ya? La verdad que es muy característica de los deportistas, ¿ya? Se suele dar ahí más que nada por que mantienen zonas húmedas y con un calor más intenso, ¿ya? Por la fricción de las piernas, ¿ya? Es muy común en los deportistas que se dé este tipo de tiña cruris o la famosa tiña inguinal. El pie de atleta es lo que estamos viendo aquí, ¿ya? Que si se fijan también tiene borde activo más hacia el dorso del pie, a la región dorsal, ¿ya? Y también una tendencia a la curación en la zona central. En la consulta médica mucha gente llega con dolencias del pie al respecto y hay que hacer un diagnóstico diferencial porque se suele confundir mucho con la disidrosis, que es un cuadro autoinmune que te puede causar lesiones muy similares, pero sin el borde activo que ya les mencioné, esta línea roja que está acá que parece un gusano, ¿ya? Entonces hay que hacer siempre el diagnóstico diferencial. Tengo otra imagen que nos va a aportar con respecto a lo que es el pie de atleta, que es como la gente habitualmente lo ve, porque siempre empieza ahí en la región interdigital de los ortejos. Los ortejos son los dedos de los pies, ¿ya? Entonces cuando nosotros encontramos lesiones como esta entre los deditos, ¿ya? Eso es lo que comúnmente le llaman pie de atleta, como les decía. Y la verdad que es la tinea pedis, ¿ya? Y es causada por los mismos hongos que ya le mencioné, ¿ya? Ya. Y por último, en lo que son los tipos de tiña, ¿ya? Tenemos una que es bastante, ¿cómo le puedo decir? Anecdótica, molesta porque es más notoria, no la puedes esconder, es cuando tienes la famosa tiña capitis, ¿ya? La tiña en la cabeza es un problema bien complejo porque afecta a los folículos pilosos, se te van a caer los pelos y sí, la posibilidad de que no te vuelva a salir el cabello igual que antes es real. La verdad que ya quedan zonas que no se regenera como era antes y queda un pelo más pajizo, más débil, ¿ya? Sí, podemos darte medicamentos como para que se recupere el folículo piloso, y ahí hay gente que le va bastante bien y ni se nota, ¿ya? Pero hay otros que sí, que se nota que han tenido un daño ahí. Va a depender de qué tanto dañó el folículo piloso la infección, ¿ya? En este caso, se tienen tratamientos especiales porque para la tiña capitis va a ser tratamiento diferente al que yo le voy a explicar ahora, porque para este caso sí o sí va a necesitar tratamiento por vía oral, ¿ya? Y a veces se prolongan medicamentos como, por ejemplo, la grisefulvina, ¿ya? Incluso el mismo fluconazol que se utilizó durante muchos años, ¿ya? Para poder tratar esta afección que es en la cabeza, ¿ya? No responde bien a las lociones tópicas, ¿ya? Sí se puede utilizar, como les digo, también algunos tipos de champú en base a selenio, ¿ya? Pero ya eso es como, le puedo decir, parte de un tratamiento base. El tratamiento base es el tratamiento por vía oral. Y el champú sí ayuda, ¿ya? Ayuda, pero no es como la panacea. La verdad que la panacea es el tratamiento oral. Ahora bien, el diagnóstico, miren, netamente es clínico. El médico está preparado para poder reconocer una tiña de manera relativamente sencilla, así que raramente se llega a pedir un examen para los hongos. Aún así, sí se tiene que pedir examen cuando hay dudas, ¿ya? Cuando hay dudas, como yo les decía, cuando se forman los eczemas, cuando se forma la liquenificación, que es esta piel que se engruesa, esta piel que se pone arrugada, que se descama, que se pone roja, y que es producto del rascado crónico. Las personas cuando se rascan esto porque pica, ¿ya? Ahí a veces llevan a error al médico porque no conserva la forma original la tiña, sino que se vuelve como una sola placa rosada y gruesa, levantada, con descamación superficial, que eso puede llevar a error al profesional que te está tratando, ¿ya? ¿Qué examen? Miren, lo que se hace habitualmente, ¿ya? Es que se recogen de los mismos bordes activos que le decía, ese gusanito rojo, ¿ya? Se recogen muestras de tejido, ¿ya? Y resulta de que se hacen unos extendidos en hidróxido de potasio y al microscopio logramos ver lo que están viendo ahí, son estas hifas que le llamamos nosotros, ¿ya?
y que tienen esta forma característica, es como que tiene la cabeza de la hifa y luego tiene estas ramas que se expanden hacia el lado contrario, contralateral de donde está la cabeza, por así decirlo. ¿Ya? Así que sí, cuando tú ves esta imagen te confirma que estamos ante la presencia de un hongo en la lesión que puedas tener en la piel. ¿Ya? En cuanto al tratamiento, miren, eh, en este punto es importante entender el concepto de lo que es el hongo para que no generemos más daño de lo que realmente podemos generar. ¿Cómo se contrae esto antes de ir al tratamiento? ¿Ya? Miren, la verdad que es por fomites también, es de persona a persona. Sí, se contagia porque tú por ahí te consigues prestar ropa interior, un pantalón, una toalla. Por lo tanto, los artículos de aseo, los artículos personales, tienen que ser personales, no deben prestarse. En el caso de la tiña pedis, también es porque tú, por ejemplo, te duchas en una residencial, en un hotel, en una casa donde llegaste y pediste prestada la ducha, ya fuiste de visita, y si alguien tiene efectivamente el pie de atleta o tiña pedis, te la va a contagiar a través de la ducha, o sea, por pisar, ¿ya? Hay personas que comparten incluso estas famosas hawaianas o chalitas para salir del baño. Y a veces se la prestan entre hermanos, préstame las chalas, préstame aquí, sí, también se pueden contagiar este tipo de cosas. ¿Ya? Ahora, tú para que el hongo te crezca, lo que tienes que brindarle dos grandes condiciones que son calor y humedad. Tú te puedes contagiar, ¿ya? Estos hongos y no necesariamente estos van a nacer y van a proliferar. Tú tienes que darles las condiciones necesarias para que estos se reproduzcan. Entonces, las medidas preventivas, ¿ya? Sí, son las condiciones higiénicas, ¿ya? El secarte bien, el que si tú, por ejemplo, sales a hacer deporte y transpiras mucho, ¿ya? Tienes que bañarte enseguida, secarte muy bien, ¿ya? Y cambiarte de ropa lo más rápido posible para que no le des la posibilidad a este hongo para que se desarrolle, ¿ya? Yendo a lo que es el tratamiento, como les decía, va a depender de la localización. Por lo general las personas tienen estas tiñas ya sean en el tórax, abdomen, extremidades, ¿ya? Y en esos casos muchas veces basta un derivado de los imidazoles. El más común, como ustedes deben saber, es el famoso clotrimazol, que mucha gente lo tiene en la casa ahí como en su botiquín casero, por decirlo de una forma, ¿ya? Y que lo suelen aplicar para todo, muchas veces en lesiones que ni siquiera son para hongos, suelen aplicarse el clotrimazol. Mire, el clotrimazol es un buen medicamento, funciona, solo que la gente comete el error de aplicarlo cuando se acuerda, es decir, antes de acostarse, al levantarse, y eso fue todo, ¿ya? Y la verdad es que el clotrimazol, para que funcione, tienen que aplicarlo al menos 4 veces diarias, cada 6 horas, por un periodo mínimo de 2 semanas, pero sinceramente yo no he visto casos que mejoren en 2 semanas, por lo general se estira hasta 3 y hasta 4, ¿ya? Con medicamentos tópicos exclusivamente. Ahora, el clotrimazol, si bien es un buen medicamento, como hay que aplicarlo tantas veces al día, a las personas que trabajan, a los estudiantes se les complica un poco. Entonces, para ello existen otras alternativas. Por ejemplo, tenemos el ketoconazol, también en crema, ¿ya? El cual es necesario aplicarlo solamente un par de veces diarias, en la mañana y en la noche, ¿ya? Incluso algunos se animan a dejarlo una sola vez al día, ¿ya? Yo recomiendo que lo apliquen en 2 ocasiones, igualmente un periodo mínimo de 2 semanas que pudiese prolongarse, ¿ya? En cuanto, como les decía, a lo de la tiña, la cruris, la inguinal, la que aparece en la entrepierna, el tratamiento es similar, ¿ya? Medicamentos tópicos en la zona y obviamente mejorar ahí las condiciones de humedad y calor que se puedan tener. Sí, como les decía, en los deportistas suele pasar, también en las personas que tenemos obesidad también suele ocurrir, los diabéticos también son propensos a generar esta patología, ¿ya? Y en ellos tenemos que procurar evitar la infección con las medidas que ya les expliqué, y si nos topamos con ella, los mismos tratamientos que toconazol, y clotrimazol, ¿ya? Ahora, en la tiña pedis, ¿ya? Sí, fíjate que esos talcos que venden con óxido de zinc, ya, fíjese que funcionan, ¿ya? Te ayudan a prevenir la aparición de esto, ¿ya? Y la verdad que el tratamiento es igual, con medicamentos tópicos, como les decía, clotrimazol, ketoconazol, ¿ya? El, los medicamentos por vía oral, la verdad que se reservan solamente para las tiñas de el cuero cabelludo, como les decía, ¿ya? Eh, sí, también para las onicomicosis, es decir, cuando tenemos las uñas ya también con hongos, pero eso ya no le consideramos una tiña como tal, sino que ya es otra,
enfermedad distinta, ¿ya? En el sentido de que tiene un tratamiento totalmente diferente, ¿ya? Ahora, en cuanto a lo que es la tiña capitis, como le decía, la que nos da acá en la cabeza, ¿ya? Son tratamientos por vía oral. La grisofulvina se ha utilizado bastante con muy buenos resultados, pero ya tenemos medicamentos que son ya de más última generación, que la verdad es lo que estamos usando ahora. Utilizamos mucho la terbinafina, por ejemplo, ¿ya? Y el único gran problema es que esos tratamientos suelen prolongarse a veces por varias semanas, quizás meses. Entonces muchas veces esos pacientes que tienen problemas de ese tipo, y sobre todo los que tienen en las uñas, como les decía, debemos primero asegurarnos de que no tengan problemas hepáticos, porque esos medicamentos de por sí ya son dañinos para el hígado, y si los vamos a utilizar durante meses en el caso de las uñas, ¿ya? La verdad es que hay que asegurarnos de que el paciente no tenga problemas de ese tipo en el hígado, y no seamos nosotros los médicos que con el medicamento le causemos perjuicio, ¿ya? La idea es esa, pues no hacerle un daño al paciente, ¿ya? Ahora bien, mitos en cuanto a la tiña. Mire, es muy similar a lo que les hablaba en el video de la sarna, ¿ya? La gente tiene como el concepto de que las personas que les da tiña, ¿ya? Son las personas que tienen un aseo deficiente, son las personas que por ahí tienen problemas de esa índole, de que no son muy, como les puedo decir, en realidad son reacios a bañarse, para que me entiendan en palabras simples, ¿ya? Y la verdad que no va de la mano, ¿ya? Muchas veces es al contrario, personas que se bañan en exceso, que no se secan bien, y producto de esa humedad comienzan a proliferar estos hongos, ¿ya? En la tiña. Entonces, la verdad que no va de la mano con ese tema del aseo. ¿Influye? Sí, evidentemente, influye. Pero yo pienso que lo que más influye en este tipo de patología, ¿ya? No es en tanto sí en la falta de higiene, sino que son los hábitos, como que el hecho de prestarte una toalla, ¿ya? Que en una familia utilicen los hermanos la misma toalla, ¿ya? El hecho de que, por ejemplo, por mucha confianza que tú le tengas a un amigo, incluso a tu propia pareja, el hecho de que utilicen las mismas chalas para salir de la ducha, ¿ya? Ya se genera un problema. Entonces, esos hábitos yo diría que es la principal fuente de contagio para las tiñas, ¿ya? El tema de que entre primos se presten las poleras, se presten las chalecas, es lo que realmente es el factor que va a funcionar como fómites, como lo explicaba en el video anterior, para contagio. Ahora, si bien es cierto de que eso es así, ¿ya? La verdad que en nuestra piel viven por las esporas de estos hongos habitualmente, y si tú le das las facilidades, calor, humedad, te van a crecer, ¿ya? Te van a crecer. Ahora, no me malinterpreten, no es que vivan las esporas, están ahí presentes. Esas esporas andan en el aire, entonces cuando vemos la piel al microscopio, encontramos partículas de polen, esas esporas, bacterias, hongos que no penetran la piel, están ahí, tu piel las contiene. Pero basta que tú les des las condiciones y se puede desarrollar la enfermedad, ¿ya? En cuanto a las complicaciones, miren, sí, los pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, pacientes que consumen corticoides de manera crónica, personas con VIH, personas que tengan una inmunodeficiencia de cualquier otro tipo, como problemas en la médula ósea, ¿ya? Sí, los hongos se les pueden complicar bastante la existencia, ¿ya? Una persona que esté con su sistema inmune bien, ¿ya? La verdad que no debiese pasar a mayores con el tratamiento adecuado, ¿ya? ¿Qué otra complicación tenemos con esto? Es el tema de la sobreinfección. Muchas veces tenemos que esta lesión que causa la tiña es sobreinfectada por las bacterias que habitan en nuestra piel, y por lo tanto a veces tenemos que tratarlas también con antibióticos. Entonces terminamos echándonos crema, antibióticos, ¿ya? Y capaz que hasta cremas de otra índole ya para matar bacterias, no tanto hongos, dependiendo del caso, ¿ya? Dependiendo del caso. Ok. A grandes rasgos, esto es la tiña. En resumen, son infecciones por hongos en nuestra piel que proliferan gracias a que el hongo encuentra calor y humedad, que es lo que necesita para sobrevivir, ¿ya? Así que sí, es bastante común aquí en nuestra ciudad de Arica debido al clima y por lo que la gente transpira harto, ¿ya? Entonces tenemos ahí un problema con esto que es bastante común, la tiña. Así que la mejor de las suertes, cuídense, y como siempre les digo, soy el doctor Limarí, médico general, no dermatólogo, ¿ya? Y les deseo lo mejor. Arriba Arica, vamos que se puede.